Seguimos con la mesa 3 sobre hábitos de vida, estrategias saludables. Estamos preocupados por lo que comemos, tanto si hay o no hay afección gastrointestinal. Queremos conocer cómo nos alimentamos de forma saludable y adecuada, ¿no?, a nuestra enfermedad. En esta mesa recogeremos también el testimonio de una paciente que nos contará cuál ha sido su vida, su estrategia, su forma de plantearse ante la adversidad, ante la enfermedad o ante la oportunidad, también, ¿por qué no? Voy a dar la palabra al doctor Iván Castellví, de Reumatología Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, y después también haremos un pequeño cambio, que con Maribel pues lo que haremos será un pequeño diálogo para poder hablar sobre su enfermedad. Sin más, ya si quieres empezar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y antes que nada me disculpo porque no os vamos a dejar hacer la siesta, por supuesto. Antes de empezar y de presentar a las magníficas ponentes que me acompañan aquí, no quería dejar pasar la ocasión, como han hecho mis compañeros de comité científico anteriormente, agradecer la invitación a estar aquí. Es un verdadero placer estar con todos vosotros y después de ver lo que habéis hecho con la marcha del camino, es un verdadero honor. La verdad es que nosotros intentamos daros fuerza para que luchéis contra la enfermedad, pero ya os digo que con actividades como las que habéis hecho a lo largo de la semana pasada, creerme que nos dais fuerza a nosotros para seguir investigando. O sea, me quito el sombrero y bravo. No, sois vosotros. Dicho esto, tenemos, como ya se ha introducido, una mesa de hábitos de vida que son muy importantes. No únicamente es importante conocer la enfermedad, no únicamente es importante seguirla bien, dar los tratamientos cuando toca, sino también cómo nos comportamos ante la enfermedad, ¿no? Y para eso tenemos dos ponencias muy interesantes. La primera, y voy a introducir ya a la doctora Ana Cantón Blanco de Santiago, que trabaja en Santiago, pero que me acabo de enterar hace poquito que es coetánea catalana, que estuvo haciendo la residencia en Barcelona, en el Hospital de Vall-d'Hebron. Ella es endocrinóloga y seguro que nos va a dar pues unas pinceladas muy importantes y muy interesantes acerca de la nutrición en los pacientes con esclerodermia. Pues cuando quieras, Ana, adelante. Buenas tardes a todos. Es un placer absoluto estar aquí con vosotros. Mientras os esperaba, aquí sentadita, oí a mucha persona del sur y yo pensaba, venían a Galicia y pensaban que venían a un sitio fresquito y menudo día con el que os hemos recibido. Hay que decir que no es lo habitual, ¿eh? Pero bueno, encantadísima de que podáis estar aquí, de compartir con vosotros este momento. Efectivamente es un momento de encuentro con compañeros de Barcelona que no veía desde hace mucho tiempo y que me llena de satisfacción. Yo os voy a dar unas pinceladas de cosas que ya sabéis. Simplemente es poner un poco de orden en cosas que oímos y decir, bueno, realmente esto es así, no es así. Y os invito a que si surge alguna cosa sobre la marcha, pues os lo preguntemos después, o lo preguntéis después en la conversación que tengamos o el diálogo sobre esto, o podéis interrumpirme en cualquier momento si queréis hacer alguna puntualización. Yo le he cambiado un poco el nombre a la presentación. Vamos a ver qué es una alimentación saludable, lo que todos conocemos por alimentación saludable y algunas consideraciones que a lo mejor merece la pena tener en cuenta en pacientes que tienen pues esta patología y que a veces pues bueno, tenemos que adaptar esa alimentación saludable a nuestras circunstancias, que como sabéis son muy variopintas y muy variables. Ahora, bien, una alimentación saludable, ¿por qué se caracteriza? Pues por la ingesta de una serie de alimentos para mantener nuestro estado de salud, para prevenir que éste se deteriore y, si es posible, pues para mejorarlo en aquellas situaciones en que podamos hacerlo. Y realmente una alimentación saludable no es un marco cerrado. Existe, digamos, una alimentación saludable como tal que se basa en varios patrones de alimentación que se consideran saludables. En España tenemos la gran suerte de tener pues, dos patrones básicos de alimentación saludable, la dieta mediterránea, como todos sabéis, que ha demostrado en muchísimos estudios de salud los beneficios que tiene a todos los niveles, en inflamación, en enfermedad cardiovascular, etc. Y otra dieta que os comento en el norte
de Portugal y en Galicia, es la dieta atlántica, que es muy parecida a la dieta mediterránea, que no tiene tanta evidencia, pero que realmente se parece muchísimo en el concepto y en el mensaje que transmite en cuanto a alimentación saludable. Y esta es la famosa pirámide, que sabéis que se ha ido un poco modificando, la pirámide de la dieta mediterránea, y que ha ido incluyendo una serie de conceptos básicos a la hora de hablar de alimentación saludable. No solamente nos centramos en una serie de alimentos o en una distribución de alimentos. Nos tenemos que centrar también en que eso se realice en un entorno social agradable, en el que se realice una actividad física en la medida de lo posible y adaptada a las circunstancias de cada persona, y en ausencia de factores deleterios como puede ser el tabaco en presencia de estos hábitos más saludables. La importancia, como sabéis, en la base de las verduras, aceite de oliva extra virgen y los cereales de grano entero. A medida que subimos en la pirámide nos aproximamos a los alimentos que son, digamos, menos saludables, que no quiere decir que sea un pecado mortal, que un día excepcional los podemos tomar, pero que no han de formar parte de nuestra rutina diaria. Esto es un poco ese concepto que os decía de la pirámide alimentaria. ¿Cuáles serían las bases fundamentales de esta alimentación? O digamos los top 10 con los que, si nos quedamos, tendremos claros cómo se hace una alimentación saludable basada en ese patrón mediterráneo. Lo primero, consumo como grasa de adición del aceite de oliva extra virgen, que sabéis que aporta muchísimos beneficios en cuanto al tipo de grasa que aporta y al aporte de antioxidantes dentro de del propio aceite. La importancia de consumir alimentos vegetales, también lo sabéis, no os estoy diciendo nada nuevo, estáis harto de oírlo. Alimentos siempre que sea posible y no tengamos que hacer una dieta restringida en fibra por algún motivo, luego haremos esas consideraciones. Alimentos en la medida de lo posible poco procesados. Cuando leamos una etiqueta, cuantos menos alimentos hayan en la composición y cuanto menos componentes que no sepamos muy bien qué son, mucho mejor. Productos lácteos, este es un tema también que daría para hablar cuando se está a veces denostando el consumo de lácteos. El consumo de lácteos, sobre todo si son fermentados y quesos, es muy beneficioso. Se hace una recomendación en cuanto a un consumo moderado de carnes, sobre todo de carnes rojas. Sabéis que las carnes rojas son fundamentalmente aquellas que pertenecen a mamíferos como pues, el vacuno, la cabra, el caballo, etcétera. Tienen una gran concentración de mioglobina en la carne y eso le da ese color especial al alimento. La promoción de consumo de pescado y de mariscos, fundamentalmente veréis que los mariscos son más típicos de la dieta atlántica o están mucho más especificados en su recomendación, obviamente por la localización geográfica. El consumo de fruta fresca o lácteo después de las ingestas principales, la bebida por excelencia, el agua y, como os decía, el considerar la actividad física una parte más de la alimentación saludable. La dieta atlántica, os decía, patrón de dieta saludable, lo que nos vamos a basar básicamente va a ser lo mismo, centrándonos también en productos de temporada, de proximidad. El producto de temporada es el que va a tener las máximas vitaminas y los máximos ventajas para nuestra salud en el momento de mejor maduración, en el momento de la producción más acelerada de ese producto. Se habla también de los lácteos, de los quesos, en este caso se incluyen también la caza y se incluye el cerdo como un animal que no es, aunque es carne roja, ojo, el cerdo es carne roja, sí que aquí se incluye no tan, denostado como lo es en la dieta mediterránea. Se aboga por unas preparaciones culinarias de cocción, guisado y brasa, sin fritos y sin alimentos muy empapados en aceite, y nuevamente el tema de la actividad física. Si vamos un poquito desgranando cada uno de estos nutrientes y lo que nos está aportando, fijémonos en los pescados y mariscos. Su recomendación 3-4 veces por semana. ¿Por qué? Pues porque nos aportan unas proteínas de altísimo valor biológico, se absorben muy bien. Son proteínas con unos aminoácidos de gran biodisponibilidad que se utilizan fácilmente y que se incorporan
a todas aquellas funciones para lo que necesitamos los aminoácidos, las proteínas, para función estructural, función enzimática, en diferentes reacciones corporales, etc. Además, nos aportan algo importantísimo que habéis oído en muchas ocasiones, los ácidos grasos omega 3, EPA, DHA, excelentes antioxidantes incorporados al alimento, nos aportan vitamina D, nos aportan calcio, sobre todo los pescados pequeñitos, tipo sardinilla, en lo que es el esqueleto, la espina, aporta muchísimo calcio y para los huesos siempre va a ser favorable. Hablamos fundamentalmente de pescado azul, también pescado blanco, pero fundamentalmente pescado azul. ¿Qué deciros de verduras, frutas, hortalizas? Cuanto más color, mejor, más rojo, más amarillo, más antioxidante, propiedades mucho más saludables en esos fitoquímicos que nos están aportando. Muy interesantes el grupo de las crucíferas que están digamos que incluyen el brócoli, incluyen el brécol, incluye la coliflor, incluye lo que es la rama del nabo, que es tan conocida en Galicia, el grelo, que son todas esas ramas, etcétera, y que aportan muchísimos beneficios dentro del grupo de las verduras, incluye la rúcula, incluye la col rizada o cale. Esto os lo menciono porque son dentro de todas las verduras pues algunas que pueden tener interés por todas sus propiedades beneficiosas. Por supuesto, dentro del campo de los cereales, siempre que sea posible recurrir al consumo de cereales de grano entero, no utilizar cereales si es posible refinados, utilizar aquellos que aportan toda la fibra y todos los componentes del grano y saber que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y hidratos de carbono complejos. Consumo diario de leche y de varios lácteos, leches fermentadas, yogures, el queso también dentro del aporte de lácteo y luego el consumo de carnes moderado, como decíamos en la Mediterránea, y consumo fundamentalmente de carnes blancas como el conejo, las aves, el pavo, pollo, etc. Una cosa es la teoría, lo que decimos, pues esto es el pescado, esto es la verdura, esto es tal, todo lo tenemos muy clarito, que es muy antioxidante, muy beneficioso. ¿Cómo nos organizamos en la vida cotidiana? Porque esto nos lo hemos de distribuir de alguna forma. Pues realmente, para poder conseguir recibir todas esas sustancias de una manera racional e incluyendo de una manera más o menos bien repartida a lo largo del día los diferentes alimentos, os hago una propuesta que es lo que nos propone la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que también tiene su pirámide y también tiene su distribución un poco ideal de alimentos. ¿Cómo sería un desayuno ideal? Aquí lo tenéis un ejemplo. Un lácteo, escojamos el que queramos, mejor si es fermentado siempre. Esto siempre, ¿por qué? Porque los alimentos, los lácteos fermentados llevan probióticos, llevan gérmenes beneficiosos para nuestra flora intestinal, para nuestra microbiota, que es otro término que circula por ahí cuando hablamos de dieta saludable, etc. Cuanta más variada sea nuestra dieta, más enriquecemos la variedad de esa microbiota que va a ser beneficioso también para nuestro organismo. Incorporar una fruta e incorporar los cereales con aceite de oliva extra virgen, le podemos poner otro lácteo en forma de lo que queramos, por ejemplo hay queso fresco con una tostada integral, un poquito de aceite de oliva extra virgen, lácteo y la leche. Bueno, pero eso no tiene que ser así, eso parece como un poco triste. Pues otro día podemos hacer algo pues, de esta manera, pues un pequeño bocadillo con un poco de queso, con ensalada, con tomate, con otra fruta, allí variar, siempre que utilicemos las frutas, mucho mejor utilizar la fruta entera que no el zumo de la fruta. ¿Por qué? Pues porque en la pulpa de la fruta, que es lo que muchas veces desechamos al consumir el zumo, en esa pulpa tenemos por un lado la fibra y también hay muchas vitaminas que se pueden quedar en esa pulpa. Por eso es mejor. Además, la fibra ralentiza la absorción de los hidratos de carbono, de absorción rápida que contiene ese zumo. Entonces, siempre que podamos, pues mejor tomar la fruta entera. Que si me encanta el zumo, no lo puedo tomar, lo puedes tomar, pero pues no le quites, por ejemplo, la pulpa y mézclalo todo. Son diferentes estrategias que nosotros podemos hacer para que dentro de estos grupos nosotros podamos ir jugando, por ejemplo, añadiéndole al yogur, pues como veréis, las propiedades que puede tener las semillas de lino, o los frutos secos, ir incorporando de estos alimentos que sabemos que están bien, una distribución
razonable. ¿Y qué hacemos con las comidas? Pues un poco de esquema parecido a lo que hablamos para el desayuno y las meriendas. Habéis oído hablar seguramente del método del plato. ¿Cuántos de vosotros lo habéis oído hablar? Esto también circula, es muy fácil y muy claro. ¿Por qué se caracteriza esa distribución? Se caracteriza porque dentro de un plato de comida, o de 2 platos, si hacemos 2 platos, habrá días que hagamos 2 platos, habrá días que hagamos 1, pues que la mitad de lo que consumamos sean verduras y hortalizas, 1/4 del plato sean alimentos de origen proteico, carnes, pescados, legumbres, son proteínas de origen vegetal, de no tan buena biodisponibilidad, pero que también son proteicos, y luego 1/4 serían cereales, en forma o de pan, o de arroz, o de pasta, etcétera, y siempre que podamos en forma de producto integral. Cuanto menos refinado, mejor. ¿Cuántas frutas tomaríamos? Esto sería para comida y cena. Podríamos elegir para hacer durante el día más o menos una ingesta de 2-3 raciones de fruta entera, fresca de temporada, como decíamos, esa distribución para la comida, la distribución de método del plato para comida y para cena, intentar evitar, en la medida de lo posible, de manera habitual, los alimentos ultraprocesados, evitar los refrescos azucarados. Sabéis que el azúcar puro o los azúcares que también van incorporados, por ejemplo, esos refrescos que tienen mucho azúcar, pues no nos aportan más que calorías vacías. Son calorías que sí generan energía, pero que realmente no nos nutren, no nos interesa. Y cocinar los alimentos de forma sencilla. Son 4 conceptos básicos, pero que, bueno, aplicándolo conseguiremos al final no hacer una dieta en un periodo determinado, sino comer de manera saludable. ¿Nunca más en mi vida voy a tomar un pastel? Por supuesto que puedes. Fijaos en la pirámide, pues también estaban los pasteles, también estaban los croissants, pero excepcionalmente no desayunar todos los días un croissant. Entendemos el concepto, ¿verdad? ¿Cómo podemos organizarnos este método del plato? Bueno, pues esta sería lo que decíamos, el concepto, acompañarlo como bebida idealmente de agua, acompañando de postre con un lácteo o una fruta. Y bueno, dependiendo de lo que comamos, fijaos, imaginemos que es un plato, pues con las verduras, el salmón y con un poco de arroz, una fruta y el agua. Aquí es lo mismo, ya un poquito más complicado, pero no más complicado en cuanto a distribución, sino que en el plato que veis ahí, con legumbre, verdura, etcétera, ya estamos incorporando alimento proteico, alimento del grupo de las verduras y hortalizas. En la parte de este pequeño trocito de empanada que nos tomamos, pues estamos utilizando cereales siempre que sea posible integrales. Es verdad que no hay mucha tradición. Cuando vas a comprar pasta, es difícil encontrar pasta integral, hay que revolver muchísimo y está escondidita y muy poquita cantidad, porque no estamos habituados a tomarlo. Pero bueno, cada vez más esto tiene que ir calando e introduciéndose. Allí veis que está el pan con nueces, pues ya estamos metiendo frutos secos. Y lo mismo, pues verduras, que en este caso, fruta, que en este caso son esos frutos rojos con agua para comer. Es decir, no es que sea un plato estrictamente mitad y un cuarto y un cuarto, no, sino que los componentes que utilicemos en ese plato más o menos estén distribuidos, más o menos, no vamos a andar con la báscula. Pensad que esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana, no vamos a estar... Y no todo va a ser perfecto, va a haber días que se nos escape algo. Pues mira, hoy me he portado fatal, pues tengo que volver a mi rutina, la rutina es la que tiene que mandar. Y luego la excepción, pues bueno, como en todas las cosas, fijaos, este es otro plato también, pues puede ser una tortilla de calabacín con un poquito de patata, le pongo las verduras, la fruta y el pan como hidrato de carbono. Y más o menos voy combinando y haciendo para comida y cena. Y me diréis, bueno, eso está muy bien, pero claro, yo tengo una esclerodermia, a ver cómo lo hago. Ahí está el tema. Y como sabéis todos, la esclerodermia es una enfermedad muy variable. Y como todas las enfermedades, que no hay enfermedades sino enfermos, no todos los pacientes que presentan la esclerodermia tienen los mismos síntomas, no todas las personas tienen los mismos síntomas con el mismo alimento. Cuando hay algún problema de base, pues esta variabilidad es todavía mayor. Y a veces te encuentras respuestas paradójicas, pero si a ti esto te tendría que producir esto, pues doctora, me sienta fenomenal. Pues hija, si te sienta fenomenal, como no te hace daño, tómalo. ¿Entendéis? No hay enfermedades sino enfermos, no hay personas
iguales una a la otra, todas somos diferentes. Y cuando hay síntomas, pues mucho más diferentes. Pues bueno, en la mayor parte de las ocasiones vamos a partir de una base que va a ser común, una distribución más o menos común, con algunas peculiaridades. No os voy a explicar qué es la enfermedad, pero sí comentaros que en un porcentaje muy alto hay una afectación gastrointestinal y seguro que muchos de vosotros tenéis algún problema gastrointestinal relacionado con la enfermedad, porque es muy prevalente cuando hay una afectación sistémica. Y en esta enfermedad, en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, hay un tema importante que es la inflamación crónica de base que está ahí acompañando a la enfermedad durante todo el camino y que eso nos puede obligar a estar más atentas a una serie de cosas que oímos. Seguro que lo habéis oído, la dieta antiinflamatoria, esto lo oís, ¿no? Porque, cuando hay inflamación, ¿cómo lo hago para desinflamarme desde el punto de vista nutricional? Pero claro, todos estos síntomas que podemos tener a nivel gastrointestinal pueden ocurrir en cualquier punto del aparato gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Y tenemos que adaptarnos. Puede haber situaciones relacionadas con esa dificultad para la apertura oral de la boca por la afectación cutánea. Puede haber disfagia orofaringea, es decir, dificultad para tragar los alimentos, tanto líquidos como sólidos, en la parte alta de la boca o más hacia abajo por trastornos de la motilidad esofágica, muy frecuente. Puede haber reflujo gastroesofágico con todo lo que se supone, regurgitación de alimentos y pirosis. Puede haber dificultad para el vaciamiento gástrico. A nivel ya más intestinal puede haber problemas de estreñimiento, por trastornos de la motilidad, sobrecrecimiento bacteriano, puede haber pseudooclusión intestinal. Es decir, una serie de cosas que nos van a obligar a ir adaptando un poquito todas estas circunstancias. Y me voy a centrar, evidentemente no vamos a tocarlas todas, pero sí destacar algunos aspectos fundamentalmente para que os suene y para que estemos alerta cuando hay algún síntoma y para que conozcamos un poco qué podemos hacer en estas situaciones, ¿no? En primer lugar, si hablamos de la zona orofaringea, la disfagia orofaringea, la dificultad que a veces hay para tragar los alimentos, que nos atragantamos al consumir alimentos o al beber, pues también nos hace toser, o tenemos que carraspear frecuentemente cuando comemos, o notamos como que se nos escapa un poquito la saliva porque tenemos dificultad para con la deglución hacer un manejo orofaringeo correcto. Hay muchos datos que nos pueden hacer pensar que hay una disfagia orofaringea. Y en estos casos, obviamente, si hay una dificultad para deglutir los líquidos, podemos recurrir a los espesantes que nos van a dar muchísima seguridad con esa deglución. Y luego también, cuando hay disfagia de líquidos, tenemos que tener cuidado con algunos alimentos, sobre todo aquellos alimentos que cuando se mastican o cuando se introducen en la boca sueltan líquido. Por ejemplo, pensad en una uva, pensad en una naranja, cuando lo mordemos suelta líquido, y en una persona que tiene dificultad para manejar los líquidos puede haber un atragantamiento, puede haber un problema. Todas las dobles texturas, por ejemplo, la sopa, que es fideo, pensad, flotando en el agua, una persona que tiene dificultad para tragar líquidos, o el pan en la leche, puede atragantarse cada vez que se toma las galletas mojadas en la leche, que la galleta es un ultraprocesado, aunque lo utilizamos muchas veces para desayunar, no es lo mejor, aprovecho para decirlo. Pero todo lo que sea mezcla de dobles texturas, todo lo que sean alimentos resbaladizos, por ejemplo los guisantes, por ejemplo el arroz, podría parecer muy fácil de manejar en la boca, pero hay esos alimentos que se nos desperdigan por la boca se manejan muy mal cuando hay una disfagia orofaringea. Los alimentos crujientes que se rompen en trocitos, las tostadas, el pan tostado, los duros, eso es difícil de manejar. Todo aquello que es como muy fibroso, muy chicle, muy pegajoso, el pan de molde, por ejemplo, que tampoco es un alimento muy saludable porque es un ultraprocesado, de hecho, o la piña, por ejemplo, tiene mucha fibra, todo esto es difícil de manejar. Es decir, son pequeñas modificaciones que pueden cambiar mucho la calidad de vida de un paciente que tiene dificultad para manejar a nivel alto ese mecanismo de la deglución en la que participan muchísimas funciones del organismo, ¿no? Y otra cosa que también ocurre muchas veces, y lo sabéis, es
dificultad en la deglución por un trastorno en la motilidad esofágica y a veces tenemos que recurrir a modificación de la textura de los alimentos o conseguir que ese alimento sea un poquito más blando, esté más mojadito en líquido, como con salsas o con algún tipo de cocción que facilite que el alimento resbale. Podemos necesitar alimentos triturados, llegando ya a una situación de una máxima manipulación mecánica para favorecer la deglución. Pero bueno, esto nos va a permitir el favorecer la ingesta de los alimentos y mejorar esa nutrición que va a ser fundamental en nuestra evolución. Y si yo me centro en el método del plato del que os hablaba, y teniendo en cuenta que en la esclerodermia hay mucha inflamación, que en muchos casos hay afectación pulmonar, habéis hablado esta mañana de la afectación pulmonar, fibrosis pulmonar, etcétera. Todo esto necesita muchos nutrientes, necesitamos mucho aporte energético para conseguir mantener o contener esa situación de inflamación. Pero si tenemos que destacar algún nutriente específicamente dentro de los que hemos nombrado, sí que en la mayor parte de los casos los pacientes que tienen una enfermedad de este tipo necesitan que ese método del plato se adapte y que ese cuarto que se destina al componente proteico sea superior. Fijaos, aquí lo he marcado de esta forma. Sí que nos interesa que ese trozo de carne, que ese trozo de pescado, que el aporte de legumbres, me gusta centrarme más en las proteínas de origen animal porque tienen una mayor biodisponibilidad. Son los lácteos, son el pescado y es la carne. No es que con las legumbres, etcétera, no podamos aportar proteínas, por supuesto, y algunas de gran valor, pero para conseguir el aporte de aminoácidos esenciales necesarios necesitamos mucha más cantidad de alimento que con los alimentos animales. Simplemente es este pequeño matiz, no por nada más. Pues si queremos combatir esa inflamación, si queremos favorecer que ese músculo, porque sabéis que esa inflamación va a actuar a muchos niveles, pero tampoco nos va a ayudar a que ese músculo se desarrolle. Sabéis que está muy en boga también ahora el tema de la sarcopenia en muchas enfermedades, entre ellas también cualquier enfermedad crónica como es la esclerodermia. Tenemos que trabajar ese músculo, ejercitarlo, no solo con ejercicio, sino con un buen nutriente. La proteína es un muy buen nutriente para el músculo y hemos de incidir que nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena tenga una buena ración proteica. ¿Cuál sería la única excepción? Pues aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal evolucionada y que no están en tratamiento renal sustitutivo. O sea que la excepción está muy localizada y si hay dudas se puede comentar con vuestro profesional para decidir si en mi caso hay que hacer algún ajuste o no. Pero la mayor parte de los pacientes que no tengan esta circunstancia, el aporte proteico ha de ser generoso y mantenido. Y aquí tenéis un menú que es un ejemplo de cómo lo podemos hacer, ¿no? Un poco siguiendo la pauta que hemos dicho. Pues no tienen que ser menús cerrados, cada uno pues, tiene unas comidas más fáciles de hacer, con las que ya se maneja bien, pues es cuestión de organizarnos, ¿no? Introduciendo pues lo que hemos dicho, el lácteo, si es posible fermentado, frutos secos, con algo de hidratos de carbono y algún componente proteico, como hemos dicho. El fruto seco aporta mucha proteína y aporta mucha grasa de muy buen origen vegetal. No es la grasa saturada que nos aporta, por ejemplo, la carne grasa, ¿no? La carne roja. Fijaos aquí en la comida, pues en este caso garbanzos con espinacas y un solomillo de cerdo. Para cenar una merluza con unos pimientos, cebolla, patata, etcétera, siguiendo la distribución que hemos comentado, y a media mañana y a media tarde una cosa parecida a la que hemos dicho. Esto todo en el papel es muy bonito, la vida real es otra cosa, pero bueno, si más o menos intentamos adaptarnos a una cosa parecida a esto, pues lo estaremos haciendo bien. ¿Y cómo hago una dieta antiinflamatoria? Pues haciendo una dieta saludable e incidiendo en esos aspectos que son alimentos antiinflamatorios. Y no solamente con una alimentación saludable voy a luchar frente a esa inflamación que acompaña en muchas ocasiones a la enfermedad. Si elimino de mi vida el alcohol y el tabaco, si hago ejercicio físico, si tengo un sueño reparador, si elimino el estrés psíquico. Alguien me decía que el tener mucho estrés equivale a fumar un paquete de cigarrillos al día. Estamos muy tranquilitos. Yo es que como no fumo, a mí, no. Pero si tú estás en una situación mantenida de angustia, estrés, a veces es verdad que tenemos motivos para estar así, ¿no? Pero si esto es mantenido, eso no nos va a ayudar nada en esa situación de inflamación. Es decir, todo es un pack, todo es un completo, es una visión holística de la antiinflamación, y por eso cuando digas una dieta antiinflamatoria, pues mira, una dieta antiinflamatoria es una dieta saludable, incidiendo pues, en esos alimentos que hemos dicho. ¿Qué tiene que llevar un alimento antiinflamatorio? Pues
moléculas antiinflamatorias, ácidos grasos omega 3, pues ya estamos con el pescado azul. ¿Qué tiene que llevar? Polifenoles, aceite de oliva extra virgen y todas estas verduras que tenéis aquí, como por ejemplo el kiwi, que es un producto que tiene muchísima vitamina C. Las vitaminas también son antiinflamatorias, sobre todo la C, la D, la E y la A. Pues la verdad es que al final estamos jugando siempre con los mismos alimentos, con unos o con otros, que son los vegetales con mucho color, los pimientos rojos, los tomates, los que contienen amarillos. Todas estas sustancias tienen mucho licopeno, tienen mucho antioxidante. Los cítricos, las verduras de hoja verde, antes hablábamos del grupo de ese tipo de verduras que decíamos brócoli, etcétera, tienen muchísimo antioxidante. Las semillas de algunos alimentos como semilla de lino, el vino de chía, que esto suena un poco sofisticado, pero bueno, que esto para enriquecer el yogur es una manera de añadir antioxidantes en nuestra vida y ácidos grasos omega 3. Con la vitamina A, allí tenéis reflejado un poco los alimentos que nos aportan vitamina A, extraordinariamente también antioxidante, los lácteos, la leche, frutas y verduras rojas, colores zanahoria, todos los retinoides, etcétera, están en este grupo de alimentos, zanahorias, calabazas, naranjas, tomate. Queremos color en nuestra vida y la queremos con antioxidantes aportados por ellas. La vitamina D, sabéis que se sintetiza en la piel exponiéndonos al sol, pero claro, probablemente necesitaríamos exponernos y no es en nuestro caso muy recomendable exponernos al sol, pues por tanto consumámosla como suplementos, que tenemos que hacerlo en la mayor parte de las ocasiones, pero en algunos alimentos como los huevos o el pescado azul también estamos encontrando ese antioxidante de manera natural. Y fuentes de vitamina E, aceite de oliva extra virgen, el aguacate, que es una fruta que aporta muchísima vitamina E, y los frutos secos son extraordinarios antioxidantes. Fijaos que al final estamos jugando siempre con lo mismo, ¿os dais cuenta? Y os estoy repitiendo siempre el mismo mensaje, que si el fruto seco, que si las verduras o las frutas con mucho color, colores vivos, están haciendo que tengamos una alimentación realmente antiinflamatoria, una alimentación saludable. Y os decía, ¿y alguna recomendación especial para la esclerodermia, aparte de esto que decimos de la inflamación, etcétera? Pues bueno, puede haber náuseas y vómitos, puede haber saciedad precoz, puede haber pirosis, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento. En estos casos, si hay náuseas y vómitos, realmente muchos de estos consejos que os voy a decir aquí se aplican a muchos síntomas digestivos. El comer más veces con menor volumen en cada ocasión. En el caso de las náuseas y los vómitos, pues el no ingerir líquidos en el momento justo de levantarse, o el tomar a primera hora algo más bien seco, tipo una tostada, etcétera, nos puede ayudar a no tener esa sensación de náusea de entrada. Evitar alimentos irritantes o muy calientes, evitar comidas ricas en grasa, picantes o muy condimentados. Es que esto se aplica prácticamente todo. Cuando hay una pirosis, cuando hay un reflujo gastroesofágico, pues vamos a recomendaros lo mismo. No nos saciemos, evitemos que haya que esa hipotonicidad del esfínter esofágico inferior permita que el alimento suba. ¿Y cómo lo evitamos? De alguna manera, pues no reflexionando mucho el estómago cuando comemos, sino comiendo más veces menos cantidad, evitando esos alimentos que pueden disminuir el tono del esfínter esofágico inferior también, aquellos que son irritantes. Muy importante las medidas posturales, es decir, no acostarnos por la noche fundamentalmente hasta que hayamos pasado 2 o 3 horas desde que hayamos ingerido el último alimento, ni siquiera picar. Y muchas veces tenemos que dormir con el cabecero incorporado, no con 2 o 3 almohadas, que lo que nos hacen es levantar la cabeza y producir problemas de cuello. Tiene que estar todo el tronco elevado para minimizar la posibilidad de reflujo esofágico y de reflujo gastroesofágico. Cuando hay estreñimiento, pues una hidratación adecuada, el utilizar alimentos con fibra, realizar actividad física, tomar frutos secos y legumbres y tomar los cereales integrales, como decíamos, dentro de la utilización de alimentos integrales. Y básicamente esto es lo que os quería decir. Quedan muchas cosas en el tintero, pero estoy abierta a cualquier tipo de pregunta o comentario que queráis hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu fantástica presentación, que seguro que habrá muchas preguntas luego.